Tengan muy buenas noches. Bien, en esta hora me presento, me llamo Francisca Salomé Condori Vargas, soy estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral en la Universidad Aquino de Bolivia. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de los frutos del Espíritu Santo. Bueno, vamos a distinguir en nuestras vidas lo que es la parte espiritual y la parte también de lo que nosotros llevamos el espíritu y la carne, ¿no? Entonces, la palabra del Señor nos dice en el libro de Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El fruto es muy importante. Cuando nos volvemos hijos del Señor, es en el momento en que el Espíritu Santo hace con nuestro espíritu una conexión en el cual nosotros podemos decir que de ahí empiezan los frutos, ¿no? Que nosotros vamos a ir ya sembrando poco a poco para que esto pueda germinar y pueda salir frutos. Cuando hablamos de los frutos, en el libro de Gálatas 5:22 al 24 nos dice que nosotros tenemos los 9 espíritus. Podemos imaginarnos un árbol con 9 diferentes frutos, 9 diferentes colores, que esto embellece el corazón del cristiano. Y vamos a empezar con el primer fruto que se encuentra justamente, que es el amor. Ya, el amor. ¿Cuál es el objetivo antes de este tema sobre los frutos del Espíritu Santo en el cristiano? Es que nosotros tenemos que andar en el Espíritu y ser guiados también por su Espíritu, ¿no? Estos dos verbos tienen mucha relación entre sí. El Espíritu Santo marca el camino por el que debemos andar y como hijos de Dios en obediencia también debemos andar en ese camino. El propósito de este tema es que el Espíritu Santo, siempre que nosotros andemos conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a ayudar, dice su palabra, a conocer la voluntad a través de su palabra también. Y vamos a empezar con lo que es el primer fruto que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22, dice que es el amor. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, nos dice en el libro de Juan 13:34. Dios nos manda que primeramente nosotros debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Segundo, nosotros debemos repartir este amor, porque si nosotros no tenemos nada, ¿qué podemos dar? ¿No? Entonces también en el libro de Mateo 22:39 nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos tenemos que amar para luego amar a los demás, decíamos. El segundo fruto es el gozo. Qué hermoso es el gozo. Es sinónimo de alegría, una alegría verdadera que proviene del cielo. La palabra del Señor también nos dice en el libro de Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. ¿No? Entonces, el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10 también dice. ¿Qué es el gozo? El gozo es un profundo sentir, un contentamiento, un deleite en los caminos de Dios, no en otra cosa. Y su posición nos capacita para aceptar diferentes formas de pruebas que se nos presenten en la vida. También continuamos con lo que es la paz. La paz es algo que proviene, que es dada a través de un descanso en el corazón. Tiene Dios obviamente el control de esto, ¿ya? Sobre todas las cosas, Dios es el Dios de paz, aquel que es fuente de esta tranquilidad y quien sostiene todas las cosas. En el libro de Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando usted encuentre esa paz, usted sígala, nos dice en el libro de Salmos 34:14. También podemos hablar del fruto que sigue, es la paciencia. Qué hermoso, cuántos luchamos también con esto, pero cuántos también lo hemos logrado y hemos tenido ese placer de tener la experiencia de la paciencia en nuestras vidas. Es la capacidad de sufrir, tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas, ofensivas,
con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Esa es la paciencia. En el libro de Efesios 4, 1 al 2 dice, ser completamente humildes y gentiles, tengan paciencia, tengan amor unos con otros, dice también, ¿no? Continuamos con lo que es también la palabra benignidad. La benignidad es un comportamiento ejemplar, se podría decir, de todo cristiano, proclamando la gracia, la ternura, la compasión. Son valores, son virtudes. La benignidad es demostrar amabilidad, integridad, gentileza con el prójimo, sin crear distinciones, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos 37:3, confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Qué hermosa palabra. También continuamos con lo que es también la bondad. La bondad está relacionado con lo que es bueno, con lo que es agradable. En el libro de 2 Tesalonicenses 1:11 dice, oramos por el poder de Dios para ayudarlo a hacer todas las cosas buenas que espera hacer y su fe lo hace querer hacer, ¿no? Entonces ahí está, oramos por el poder de Dios para ayudarlo a hacer. Ahí está la bondad que mucho nos mueve a hacer muchas cosas, ¿no? También está lo que es la mansedumbre, es una virtud también del Espíritu Santo, es un fruto que en nosotros sí tiene que estarlo. Eh, Esto es lo contrario de la arrogancia, la mansedumbre, ¿no? Entonces, Cristo nos decía en el libro de Mateo 11:28, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Más a todos los que el Señor había cuando estaba aquí en la tierra, Moisés era el hombre, dice, más manso, ¿no? Que todos los hombres que estaban aquí en la tierra, ¿no? Entonces, también tenemos la templanza. Normalmente es definido como el autocontrol, es la capacidad de controlar el cuerpo, cualquier otro deseo física o mentalmente. Entonces, podemos nosotros tener esa templanza, un autocontrol físicamente o mentalmente a través del Espíritu Santo, como una ciudad sin defensa, sin muralla, es quien no sabe dominarse. Proverbios 25:28 nos dice, ¿no? Entonces también dice en el libro de 2 Timoteo 1:7, dice, Dios nos dio un espíritu de dominio propio. También podemos decir que Él nos ha dado un espíritu de no solamente de dominio propio, sino también de un amor, un espíritu de que nosotros podamos entender las cosas a una manera, se podría decir, ya agradable, a una manera que el Señor pueda manejar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, qué hermoso, también estamos hablando de la templanza, ¿no? Entonces, para ya concluir esta pequeña mm, lección que tenemos a elección, vamos a hablar algunos beneficios de estos frutos que acabamos de decir. El fruto del Espíritu origina armonía, los frutos del Espíritu origina armonía, contribuye a la unidad y perfección del cristiano, ayuda a las debilidades en las debilidades a triunfar, ayuda a orar, buscar más de Dios, por lo que Él intercede por nosotros, nos dice en el libro de Romanos 8:26 también, nos hace triunfar, nos fortalece, nos hace perseverar, nos hace más que victoriosos, ¿no? Entonces, las obras de la carne destruyen, debilitan, condenan al creyente, lo apaga espiritualmente y sin compasión si no actuamos a tiempo. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a tener todas estas virtudes, esos frutos del Espíritu Santo que nos habla en el libro de Gálatas capítulo 5? Cuando nosotros también vamos a poner en oración nuestras vidas, ¿no? Entonces, sin la oración no podemos nosotros caminar. El gran anhelo del apóstol Pablo para los Gálatas era y decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Cristo está todas las características, se manifestaban al 100% y en perfecta unidad y armonía
por lo que Pablo nos enseña. Sed imitadores, dice él, ¿no? El apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En 1 Corintios 11:1 nos dice esto, ¿no? Si Pablo podía imitar a Cristo mismo, y Cristo mismo fue quien nos mostró en él estas virtudes, estos frutos del Espíritu Santo, ¿por qué no también cuando Pablo nos muestra a nosotros también hoy en día podemos disfrutarlo de sus frutos, ¿no? Y eso es lo que nos hace a nosotros más que vencedores, nos hace eficaces, nos hace con actitudes positivas, podemos vertir mucho mejor todo lo que hacemos en servicio. Bueno, en conclusión, hay una unidad en todas estas características mencionadas, las cuales el Espíritu Santo está produciendo en nosotros, en usted como también en mí, con el fin de que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Yo quiero concluir con estas palabras, que el Señor los bendiga bastante y muchas bendiciones. Gracias.